Ante los buenos resultados del presidente de la República, Gustavo Petro, y obviamente el aumento de manera significativa, sin ningún techo aún, de Iván Cepeda Castro, el mismo Jerónimo Uribe anunció cómo es el fin de Álvaro Uribe Vélez. Vean, ellos están tratando de buscar las formas, las maneras, las estrategias para que el uribismo no fallezca en estas elecciones. Incluso con el siguiente mensaje que anuncia que esta será la última participación de Álvaro Uribe Vélez en una contienda electoral. Porque vean, el CD, o sea, el Centro Democrático, es la única fuerza política para hacerle oposición efectiva a la continuidad de Petro o para respaldar un gobierno afín. Recordemos que entre ellos mismos se han estado dando durísimo. Primero, con la lista de Federico Gutiérrez, que en pocas palabras le está quitando tres curules a los miembros del Centro Democrático, en la que se dice que probablemente la lista de Federico Gutiérrez ni siquiera logre el umbral. Todo partido tiene que escoger un solo candidato a la presidencia y un orden de listas si es cerrada. Esas decisiones inevitablemente generan algo de desengaño y frustración. Pero una cosa es no estar de acuerdo con los mecanismos del partido. Otra es acusarlo con teorías conspirativas si no fue favorecido con el puesto de la lista al que aspiraba o su precandidato preferido no fue nominado. Aquí empezamos a darnos cuenta que tienen una olla que ha hecho boom en todo el centro democrático. Al partido hay que evaluarlo más que por su mecánica, por su gestión. Y pregunta, ¿en su ejercicio de oposición hay alguna postura del partido ajena a sus principios? ¿Qué partido ha hecho una posición más coherente? ¿Qué partido ha impedido las reformas y nombramientos más radicales del gobierno actual? Sin embargo, hay una preocupación que se lee en redes. Paloma va a ser otro Duque. Esas personas tienen reparos sobre el gobierno 2018-2022 que se deben abordar. Hubo logros importantes en el manejo de la pandemia, la salud, la infraestructura, energía y Ecopetrol. Pero en unos frentes esenciales para su base no dio la batalla de opinión. Después de derrotadas las objeciones a la JEP, el tema murió. Faltó una lucha política más contundente para reanudar la fumigación. El Centro Democrático perdió el 40% de su representación en el Congreso y su candidato a la presidencia renunció. Recordemos, señores, que aquí el mismo Jerónimo Uribe aborda el fracaso de lo que fue Iván Duque, ese fracaso que llevó a lapidar todas las intenciones del Centro Democrático. Al partido y a Uribe los daban por muertos. El trabajo para recuperarse ha sido monumental. Ningún contratista ha estado por debajo del reto de hacer una firme oposición. Hay una lista de lujo y una candidata seria, y a prueba de la adversidad, a Paloma le tocó la oposición a la mermelada de Santos, la euforia del triunfo del 2018, la debacle electoral del 2022 y la oposición al avance político del narcosocialismo. En estos 4 años, dentro de un partido que ha sufrido fallecimientos, judicialización, acoso del gobierno e intentos de división. Él mismo sabe y están muy mal. Y vean, estas, ojo muy bien, estas pueden ser las últimas elecciones en las que Álvaro Uribe Vélez está en el tarjetón y las primeras en las que se podrá votar por una candidata incuestionable en su decencia, su inteligencia, su firmeza y su corazón. Yo voy a votar por la primera fuerza. Perdón, yo voy a votar por la firmeza prueba. Voy a votar por Paloma y el Centro Democrático. Aquí hay un aspecto que debemos tener en cuenta, que es este. Él mismo está anunciando que serán las últimas elecciones, que será el fin ya de Álvaro Uribe Vélez. Casi llegando a los 100 años, porque este señor ya está en una edad bastante avanzada. Y si nos damos cuenta de este análisis,
Jerónimo Uribe da a conocer, revela lo que era un secreto a voces. El Centro Democrático está muy, pero muy mal. Algo que no es lo mismo que da a conocer Petro. Gracias, pueblo de Colombia. Me iré feliz del gobierno y escribiré algunas cuantas cosas, dice el presidente. Porque miren la favorabilidad, la imagen positiva del presidente de la República, Gustavo Petro. Por encima del 50%, o sea, 54 puntos. Ningún presidente en la historia ha hecho o ha logrado estos números tan impresionantes ya en los 4 años de su gobierno, porque ni siquiera Iván Duque, ni Álvaro Uribe Vélez, ni Juan Manuel Santos. La cosa está tan buena, pues que hemos visto los ataques sistemáticos contra Iván Cepeda, principalmente Álvaro Uribe Vélez y los medios de comunicación. A continuación, el mismo Iván Cepeda lo deja bastante claro. Tienen credibilidad reducida, pero cuando un medio de comunicación, como en esta semana La Silla Vacía, que uno se considera un medio profesional, serio, que contrasta fuentes, hace un título tremendo como en el sentido de que no sé si tengo aquí el título, pero dice algo así como que no había ningún montaje en las menciones del computador del ex jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, en la mención a Iván Cepeda, pues lo que está induciendo es a decir, llevando a concluir que sí era cierto que usted tenía contacto con las FARC. Entonces ya ahí la credibilidad es mayor. ¿Tampoco le preocupa eso? Yo creo que eso nos lleva a una discusión mucho más de fondo. Y es que esa persistente campaña ideológica ya no es una cuestión exclusiva de un sector político, sino también de una serie de instancias de comunicación. Y yo no me voy a adentrar en ese tipo de consideraciones porque soy muy respetuoso de la libertad de expresión. Y creo que es legítimo que haya medios de comunicación o portales de redes sociales que toman una opción política. Es decir, un medio puede tomar la decisión en democracia de hacerle campaña a alguien. Bueno, el problema radica en que ese mismo medio quiera presentar su opción política o su opción electoral como parte de un trabajo de investigación riguroso y serio sobre ciertos asuntos. A mí me parece que lo que sería más procedente es que el portal que se menciona aquí o cualquier otro medio que tenga candidaturas por las cuales siente profunda afinidad lo diga. Y entonces discutamos, lo ponga sobre la mesa. Exactamente, discutamos en democracia si las propuestas del candidato o candidata o si lo que piensan esos portales es o no correcto o se ajusta a la realidad o es lo que más le conviene al país. Pero no que se presente posiciones ideológicas como las de La Silla Vacía como si se tratara de investigaciones rigurosas porque no lo son. Es decir, yo no he querido responder a lo que dice esa supuesta investigación y a cómo se presenta. Y no lo voy a hacer en este momento. Pero lo que sí creo es que no se debe seguir presentando una cosa cuando es otra realmente. Y a mí me parece eso, repito, legítimo. Esta es una de tantas medios o instancias de comunicación que son privadas y que pueden perfectamente en democracia, repito, tener opciones políticas. Pero es bueno que se expliciten, no que se presenten como si se estuviera haciendo una especie de labor objetiva y desprovista de intereses. Eso es lo que no me parece. Ahora, lo que uno ve en las encuestas de opinión es que precisamente esa ambigüedad ha llevado a un serio deterioro de la credibilidad de los medios y de los portales de información. Esa es una realidad inocultable. Ahora, le quisiera preguntar, de todas maneras, porque pues de alguna manera ese como que fue el debate político en la semana en cuanto a la campaña suya, si esa presentación que de todas maneras hizo La Silla Vacía, como basándose en lo que, en los correos que estaban contenidos
en el computador de Raúl Reyes, que recordemos que eso fue, que fue incautado en una operación que hicieron en el gobierno de Álvaro Uribe en el 2008, cuando se pasaron por, mucha gente que nos está viendo no recuerda eso, cuando se pasaron por la frontera hacia el Ecuador y bombardearon un campamento de las FARC, de ahí consiguen los computadores y supuestamente ahí está la mención, una o dos menciones a su nombre. De acuerdo. Entonces, digo yo, le pregunto, ¿esa silla vacía recuerda esto en este momento? ¿Recuerda también las carpetas del DAS en las que dice que sí es verdad que hubo un montaje, pero que no se relacionaba con los computadores y que entonces cuando usted argumenta que es un montaje del DAS, no tiene la razón? ¿Usted cree que recordar, de todas maneras estamos hablando de hace 18 o 20 años, recordar en este momento, esto está, lo publican con documentos originales del DAS, archivos? ¿Usted conocía esos documentos en primer lugar? En segundo lugar, esa investigación que usted cree que no es su investigación, usted lo que supone es que la silla vacía está desviándose como investigación una decisión de carácter político, ideológico que está tomando el medio? No, lo primero es que yo no rehuyo ninguna clase de debate sobre mi vida pública, porque es totalmente transparente. Y yo no tengo nada que ocultar, absolutamente nada. No he tenido relaciones clandestinas u ocultas con organizaciones armadas. Las relaciones que he tenido son totalmente públicas, se han dado en mesas de conversaciones de paz, que al parecer también parecen ser objeto de criminalización o de sospecha, pero han sido funciones que he ejercido como parte de mis labores de paz. Así que lo primero es decir, estoy plenamente dispuesto a responder ante cualquier medio, ante cualquier periodista, ante las instancias judiciales, cuando me han llamado, así lo he hecho, sobre mis actuaciones públicas y privadas. Pero lo segundo, aquí hay asuntos que me llaman poderosamente la atención. Es decir, varias personas del entorno político de Álvaro Uribe y el propio Álvaro Uribe y su gente más cercana deciden que es un momento apropiado para poner este asunto en discusión, no en Colombia, sino en Washington o en Miami. Van y visitan agencias federales de investigación y piden que yo sea investigado por asuntos que la justicia colombiana ya ha absolutamente dilucidado y esclarecido. Porque no puede ser que las decisiones judiciales ahora se conviertan en discusiones de interpretación, como lo hace precisamente esa llamada investigación o que se autodenomina investigación. No, hay unas decisiones judiciales. Puede ser que no se compartan, pero para eso existen recursos judiciales también. Bien, el hecho es que no han sido interpuestos recursos contra esas decisiones judiciales que están en firme y que anulan totalmente la credibilidad y la validez de esos elementos que se dice son probatorios, pero no lo son. Entonces, van a Washington, van y le piden a las agencias federales que yo sea investigado y coincidencialmente, la misma semana aparecen uno o varios reportajes sobre este asunto. Entonces, la pregunta es, ¿se les ocurrió al mismo tiempo? ¿Fue una casualidad? ¿O les ha parecido importante investigar entre comillas, esto porque lo plantea un sector político? Si es así, ¿por qué no lo dicen? Porque no está claro por qué hacen esa investigación en este momento. Entonces, esa coincidencia o no tan coincidencia, o una situación que no es tan coincidente, es profundamente llamativa. Y la manera en cómo se hace. Repito, la manera como se hace se pasa superficialmente por una serie de hechos y también se registran de una manera bastante acomodada las decisiones de la justicia. Entonces, usted lo que cree, o usted suele ser bastante directo en sus respuestas. Lo que cree es que la silla vacía, en este caso el medio de comunicación que hizo este artículo, tenía algún tipo de conexión o de fuente, por lo menos,
llamémoslos fuentes, que sus fuentes eran fuentes interesadas, por ejemplo, está mencionado además en el artículo, por eso lo llamo con su nombre propio, el exministro de Iván Duque, eh, Daniel Palacios, que además hoy es precandidato o candidato presidencial, y quien anunció que iba a Washington a pedir que lo investigaran a usted. Y el artículo lo menciona. ¿Usted cree que eso es parte de las mismas fuentes Yo creo entonces? que más que hacer algún tipo de afirmaciones y conclusiones, la silla vacía, ya que estamos hablando de ese medio en concreto, debería explicarle a la opinión pública si está haciendo trabajos periodísticos de acuerdo a lo que plantea una campaña electoral. Y me parece que eso sería saludable. Es decir, la silla vacía coincide con tal o cual candidato en sus ataques contra otro candidato. Perfecto. Ese es el propósito, hay que decirlo. Pero no un interés que supuestamente es neutro, que surgió de la nada. No, eso no. En medio de una campaña electoral, en medio de una puja política como la que estamos, sí hay que explicar claramente por qué se actúa como se está actuando. Ahora bien, ¿por qué la discusión gira en torno a esto y no sobre otros asuntos? ¿O por qué intencionalmente se discute no sobre las propuestas que yo hago en materia política, económica, social, y sí sobre este asunto? ¿Es este el único asunto que interesa? Bueno, entre otras cosas, ya que estamos hablando de ese cubrimiento periodístico, la cuestión de cuál ha sido mi trabajo en el Congreso, por ejemplo. Ahí también hay otra versión interesante. Pareciera ser que mi único propósito de llegar a la vida pública y de estar en el Congreso ha sido atacar intencional o malintencionadamente al expresidente Álvaro Uribe. Y no hay un cubrimiento, repito, serio, objetivo de lo que ha sido mi labor durante muchos años en el Congreso y en la vida pública, que yo no pido que sea de ninguna manera elogiosa, ni que se encomie lo que yo he hecho, sino simplemente que se presente en toda su claridad y extensión. Y mi vida pública ha tenido muchísimos aspectos distintos a una discusión con Álvaro Uribe. La consecuencia de muchas de esas discusiones y debates sí ha sido un enfrentamiento con Uribe, por supuesto, quien ha sido el defensor de una visión de país que hemos confrontado y discutido ampliamente. Ujú. Pero ¿no cree usted que en todo caso en esta campaña, ya ampliando la discusión, para salirnos del medio y del artículo de la silla vacía, ampliando la discusión, de todas maneras, su carrera sí ha estado, por lo menos, y la carrera de Uribe, muy a su pesar de él, y yo creo que usted también ha tenido el impacto, por lo menos emocional del caso, un proceso judicial larguísimo, que empezó con una denuncia de él hacia usted y que terminó con investigaciones contra él, una condena en primera instancia, una absolución en segunda instancia y tal. De todas maneras, es un expresidente que ha sido, que ha sido el único que ha sido judicializado, pues que ha pasado por un juicio penal en Colombia. Eso ha marcado de alguna manera su carrera. Sí, pero la discusión aquí es si ese litigio judicial tiene una raíz personal de una animadversión o de una manera de entender las relaciones personales entre uno y otro dirigente político, o si tiene raíces mucho más profundas en lo que ha pasado en Colombia durante varias décadas. Aquí hay posiciones sobre esos asuntos de fondo. Entonces, en vez de quedarnos en la discusión de tal o cual aspecto de la vida personal o política, ¿por qué no ampliamos la discusión y discutimos realmente los asuntos de fondo? Cómo surgió el paramilitarismo en Antioquia, cómo la clase política estuvo involucrada con esas estructuras del crimen organizado y también que tuvieron una muy grande afinidad con la extrema derecha, cómo fue el despojo de tierras, cómo se trató al campesinado y a los líderes sociales. Esos son los asuntos de fondo. Lo otro son asuntos que podemos discutir, pero no son los únicos que debemos discutir. Ujú. Bueno, muy bien. En todo caso, le quería decir que usted, su campaña, yo creo que usted nunca se imaginó, o sí, de pronto, bueno, todos los políticos se lo deben imaginar, que algún día van a competir por la presidencia de la República, pero es decir, que esto ocurra
después de que usted ha sido el que ha confrontado judicialmente, hay que decirlo, también en los debates en el Senado, pero sobre todo judicialmente, que es una forma de llevar las discusiones por los canales que la democracia indica, judicialmente a Álvaro Uribe, pues que usted sea el presidente de la República, debe ser para él y para ese sector, que además tiene no uno, sino, en mi opinión, dos candidatos compitiendo, Paloma Valencia, que es la de su propio partido, pero también hay que decir que Abelardo de la Espriella, pues por lo menos comparte muchas cosas con ese sector del uribismo. De todas maneras, tiene que ser muy fuerte desde el punto de vista político y personal. Sí, pero más allá de eso, que no lo subestimo ni lo subvaloro, la discusión aquí es qué tipo de país queremos. Esa es la discusión de fondo. Estamos culminando un gobierno que ha tenido una visión de país y que tiene unos propósitos que ha venido intentando y en buena parte logrando llevar a cabo. Entonces la discusión de fondo es si se continúa en ese rumbo, obviamente introduciendo modificaciones, cambios, podemos discutir cuáles, o si se va de nuevo hacia el país que teníamos en el año 2002, porque el país ha cambiado. Tal vez esos sectores de extrema derecha no se han dado cuenta, pero sí ha habido unos cambios profundos en Colombia en estos 20 años. Entonces la discusión de fondo es esa. ¿Vamos a continuar con la política social de este gobierno o vamos a volver a la política de subsidios o como quiera llamársele, esa clase como de asistencialismo que proponía el gobierno o los gobiernos de Uribe y después el de Duque? ¿Vamos a seguir por la vía de una reforma agraria de fondo o vamos a volver a una, digamos, política en la cual lo máximo que se lograba era aruñar un poco el despojo inmenso que se produjo de tierras en Colombia? ¿Vamos a discutir a fondo los temas de salud y reformar el sistema de la salud o no? En fin, no voy aquí a entrar a todos y cada uno de esos problemas, pero eso es lo que está subyacente en toda esta discusión, claro está. Sí, desde luego. En todo caso, el cambio que ha tenido el país por el propio arrastre de los acontecimientos y de los años en estos últimos 25, desde que empezó el primer gobierno Uribe, pues también se profundizó, hay que decirlo también, se profundizó en el gobierno Petro, el primero que era realmente de un sector político y social completamente diferente de los anteriores, que eran gobiernos digamos, del establecimiento. Estos cambios que se han producido, que hoy están siendo empezando a ser reconocidos inclusive por personas del propio establecimiento, que son profundos, estos cambios en el manejo del poder político y económico de alguna manera van a marcar, están marcando el 30 o 35% de favorabilidad que usted tiene, y usted va a continuar ese rumbo porque la gente, los que se oponen a su candidatura, dicen que qué miedo, porque si Petro no, ahora resulta que Petro ya no es de izquierda, sino que el de izquierda era usted, que porque usted sí es comunista y porque usted fue educado en Rusia, etcétera, etcétera. La gente que piensa eso, que está en la calle, que no tiene mucha información, debe tener temor, miedo, si usted llega a ser el presidente de la República. No, de ninguna manera. Yo lo que propongo es que sigamos adelante en la ruta que ha trazado este gobierno, porque me parece que es conveniente, necesaria, que le hace bien al país. Y ahí están los resultados. Es decir, incluso los más encarnizados opositores a este gobierno reconocen los avances en materia económica. Es muy difícil discutir que el país le ha ido, pues bien, podría haberle ido mejor, probablemente, pero le ha ido muy bien en resultados de crecimiento, inflación, desempleo, en el desarrollo de una economía que es hoy mucho más diversa y que tiene más posibilidades de encontrar en mercados internacionales recepción. Entonces, eso es lo que a mi modo de ver es necesario mantener.
No es una concepción estatista que va a acabar con la propiedad privada, con las empresas. Esa caricatura que se presenta para intentar convencer a ciertos sectores, especialmente de las capas medias y de los estratos más pudientes, pues es digamos, un recurso superficial. Y tan es así que las encuestas lo muestran. Porque, debo decirlo, y lo digo con obviamente moderación y sin ningún ánimo triunfalista, en esos resultados de las encuestas sí aparece una base política del pacto histórico, de la gente que sigue y respalda al gobierno, pero también hay otros sectores, creo yo. Ahí veíamos cómo de manera contundente Cepeda da clases, contextualiza a todos los colombianos de lo que se viene. Además, lo fundamental, la campaña de Álvaro Uribe Vélez en su contra a través de los medios de comunicación. Así que los invito a todos ustedes a que por favor dejen su like, su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.